Vamos a hablar brevemente sobre el cronograma de las sesiones. Como les había dicho, es un curso en línea, pero igual ah, estoy con una propuesta de gestionar, organizar un encuentro en presencia para que ustedes conozcan el IBEC, el Instituto Brasileño Ecuatoriano, que está acá en Quito, ¿no? Así que habíamos pensado, el IBEC y yo, tal vez un sábado, ¿sí? Proponer un encuentro en persona. Podemos intentar cuadrar una fecha que sea ah, la, la- la más, la más cómoda posible para ustedes, por si les interesa, ¿sí? Y bueno, el IBEC es un punto importante para acceder a la biblioteca. Ahí hay muchas obras interesantes, ¿no? Hay literatura brasileña traducida al español y mucha literatura brasileña en portugués también. Hay un acervo interesante ahí y eventos también muy interesantes que tal vez les sirva también. Así que ah, quedamos de tal vez pensar en una fecha para este encuentro. A principio, ah, para el IBE no es interesante que sea en abril, porque ahora hay un examen de suficiencia en portugués llamado CELPE-BRAS. Suele ser el único requisito para que uno estudie en posgrado en Brasil, ¿no? Un examen de suficiencia, así como el TOEFL, algo así, ¿no? Del inglés. Y se aplica ahora en abril. Entonces ahora en abril no funcionaría el encuentro. Sería para mayo, ¿ok? Y ahí podemos planear juntos, ¿sí? Si gustan, ¿ok? Ah, entonces vamos para el cronograma. Ah, pueden, pueden leer en la pantalla cronograma de sesiones del primer módulo. ¿Lo visualizan? Sí. Sí. Perfecto. Sí. Entonces, en estos primeros encuentros, bueno, el curso es muy corto, no tenemos mucho tiempo. Entonces, para hoy, iría a hablar un poco sobre la formación de- del portugués brasileño, algo sobre el portugués brasileño y algo sobre justamente esta diferenciación entre literatura portuguesa y literatura brasileña, ¿no? Entonces, ya les pido disculpa, ¿no? Perdón, porque el área tardó bastante para enviarles informaciones, ¿no? Sobre el curso, ¿no? Tardamos bastante. Así que no sé si les llegó en tiempo, ¿no? El correo con algunas lecturas para esta semana, ¿sí? Las lecturas están en idioma español, pues como todos no manejan el idioma, tampoco se exigía este dominio del idioma, ¿no? Entonces, las lecturas que están aquí en este cronograma están todas o bilingües o solamente traducidas al español, ¿sí? Entonces, aquí tenemos lo que sería del día de hoy, si nos queda el tiempo, la canción del exilio de González Díaz. Y este texto no es un texto muy agradable, ya les adelanto, para los que no conozcan. Es una entrevista con un crítico literario de Brasil, pero es un texto corto, ¿no? Y ahí él habla sobre algunos criterios
para la publicación de este libro, ¿no? Que es Formación da Literatura Brasileira, ¿no? Este fue un libro muy controvertido en la crítica literaria en Brasil, porque justamente no es cronológico, no empieza de la literatura colonial o algo así, ¿no? Él empieza de estos momentos de transición en la independización del país, ¿no? Entonces es un texto corto, ¿no? Está en español también, ¿no? Por aquí, para los que sienten que no tienen muchas referencias de obras de Brasil, es interesante porque en esta entrevista ah, Antonio Cândido va ahí como que haciendo un listado de escritores, de escritoras importantes también, ¿no? Entonces, así que me parece útil para nuestro curso, ¿sí? Ah, para el jueves sería ya un autor abolicionista, ¿no? Sería Castro Alves, que va a influenciar bastante Jorge Amado y muchos otros. Va a influenciar poetas como Jorge de Lima también en el siglo XX, ¿no? Entonces, así que Castro Alves es un enlace muy importante aquí para este curso, ¿no? Después, en la otra semana, hablamos de María Firmina dos Reis, que tampoco es muy conocida en Brasil. Es una de estas autoras que am, ha ingresado al canon literario recientemente en Brasil, justamente por cuenta de esta constante revisión que hacemos de la historia de la literatura, del canon, ¿no? ¿Qué son los autores importantes? ¿Por qué? ¿Cuál es el criterio? ¿Cuáles son los criterios, no? Y María Firmina ha sido, ah, la crítica ha reinterpretado esta autora, ¿no? Una autora abolicionista también, ¿sí? Después, en la cuarta sesión, tendremos tendremos un conversatorio con un profesor universitario, así como ustedes, ¿no? Un profesor de literatura, Wilson Alves Becerra, que también es escritor y también traductor, ¿no? Ah, la conversación va a tener probablemente ah, algo de la obra literaria de Wilson, del profesor Wilson, y también ah, en- como que para fundamentar nuestro debate, ¿no? Este texto de Machado de Assis, que es un escritor, tal vez uno de los más conocidos en la enseñanza de literatura brasileña, allá adentro de Brasil, tal vez uno de los más respetados, ¿no? Am, es, bueno, más conocido por las novelas y cuentos, pero también tiene su poesía y tiene sus textos críticos. Este es un texto crítico es un ensayo de crítica literaria, ¿no? Literatura brasileña, instinto de nacionalidad, que va a hablar justamente sobre este periodo sobre todo del romanticismo brasileño, ¿sí? Y esto que él llama de instinto de nacionalidad. Después vamos a leer algunos fragmentos de esta obra que es Memorias de un sargento de milicias. Es una, una de las pocas novelas que está en este cronograma, por esto también vamos a leer fragmentos, ¿no? Claro, para los que tengan tiempo, ¿no? Ah, si gustan, ¿no? Pueden leerla porque ah, es una lectura muy dinámica, les diría, ¿no? Todos estos textos se los voy a enviar traducidos al español, ¿ok?
Después sí, vamos a tener dos lecturas de Machado, ¿no? Dos cuentos, ¿no? Para que sean textos cortos, ¿no? Entonces hay dos, dos cuentos, un cuento teoría, teoría del figurón. Machado tiene muchos cuentos teorías, ¿no? Y este del espejo, el espejo y Memorias de un sargento de milicias habla ah, ya habla de conflictos con lo que sería un bosqueo de alguna clase media en Brasil ante todo un sistema esclavista, ¿no? Que se mantuvo a lo largo de mucho tiempo, incluso después de la independización del país, ¿no? Entonces ahí tendremos conflictos interesantes para debatir bastante sobre estos cuentos, ¿sí? Aquí tenemos a Luisio de Acevedo con Demonios. Es un cuento, no es de los más famosos, ¿no? De Aloysio de Acevedo. Aloysio trabaja bastante con interfaces con el teatro también. Así que desde aquí, desde la Aloysio de Acevedo, desde Aloysio de Acevedo ya vamos a tener temas controvertidos acerca de la violencia, de la estética de la violencia que perduró también en las artes de Brasil, ¿no? Es un tema muy controvertido, ¿no? El realismo, el naturalismo son, bueno, son corrientes muy influyentes en la literatura contemporánea de Brasil y en las artes en general, ¿no? Entonces hay mucho del cine de Brasil hoy que mantiene una matriz con una especie de fidelidad o compromiso con la realidad, ¿no? Desde ahí podemos debater un montón también, ¿no? Podemos debatir bastante. Y finalmente, en la sesión 10 hablaremos con otra escritora, tal vez ustedes conozcan, esta es, bueno, ya vivió acá en Ecuador por mucho tiempo, si no me equivoco, nació en Ecuador, Sabrina Duque. Ella, además de escribir, investiga una escritora brasileña que es Julia López de Almeida, ¿no? Así que en esta última sesión de este primer módulo vamos a cerrar hablando con una escritora ah, que también vivió bastante tiempo en Brasil, ¿no? Y igual es traductora, ¿no? Las traducciones son muy importantes, ¿no? O sea, como no tenemos mucho tiempo, ¿no? Ustedes se van a percatar que por acá tendremos, por ejemplo, que González Díaz tiene mucha influencia de una vertiente del romanticismo de Alemania, por ejemplo. Castro Alves, a su vez, tiene mucha influencia del romanticismo francés, ¿no? Ah, por aquí, por ejemplo, Manuel Antonio de Almeida, ¿no? Tiene mucha influencia del costumbrismo de algunos autores españoles que vamos a intentar, ¿no? Vamos a intentar tejer estas influencias también, ¿no? Porque el tiempo, de hecho, es, es, es corto para nosotros aquí, en este curso, ¿sí? Bueno, sí, no hablé de ¿no? De la sesión 9, un escritor amazónico, ¿no? Que también va a trabajar con algo del llamado folclore también, ¿no? Ah, bueno, aquí tenemos otro tema bastante productivo hoy día, ¿no? Que es sobre la literatura amazónica y el florecimiento de las literaturas indígenas, con escritoras indígenas, ¿no? En esta sesión 9, ¿sí? Pero este escritor, inglés de Sousa, incluso por la época, ¿no?
no era un escritor indígena, ¿no? Trató de utilizar algo del folclore, ¿no? O sea, en el folclore se quita la autoría, ¿no? De las narrativas, ¿no? Ya se quita el origen étnico, ¿no? De la narrativa, así que Inglés de Sousa es importante desde esta llamada literatura masónica de Brasil, que después se va a explotar a lo largo del tiempo, sobre todo con el fortalecimiento de las literaturas indígenas, ¿no? Pero es precioso, ¿sí? Creo que les va a gustar. Aquí en la sesión 8 y 9 tenemos enlaces posibles con algo del horror también, ¿no? Entonces por ahí tenemos mucho que hablar, ¿sí? Más o menos de esto, ¿no? El cronograma sería más o menos este, ¿sí? Y hay unas referencias aquí que son sobre todo de crítica literaria, ¿sí? Y muchas de estas referencias están en el IBEC, ¿no? Sobre todo las antologías, ¿no? Como esta de Ángel Crespo, por ejemplo, ¿no? Entonces, el IBEC me parece interesante porque desde ahí podemos acceder a mucha literatura en el original y también literatura traducida. Me arriesgaría a decir que el acervo del IBEC es más fuerte que el acervo de la Universidad acá, de la Andina, ¿no? El acervo de literatura brasileña, ¿no? Es porque, bueno, ahí después les comento, ¿no? Es que el director anterior del IBEC era traductor, ¿no? Remy Gorga, hijo. Él tradujo muchas cosas, ¿no? Para, para el español y tradujo también desde el español hacia el portugués, ¿sí? Así que les voy a presentar algo acá, ¿ok? ¿Alguna duda sobre el cronograma? Eh, este es solamente un primer módulo, ¿no? Digamos, un primer mes. Sí, sí, Janet, sí. La idea es que cuando terminemos en mayo, habrá una tregua, ¿no? Un hiato de algunas semanas, así que ustedes pueden inscribirse en el segundo módulo, que sería para fines de mayo o comienzos de junio. Sería más o menos este cronograma y desde ahí, ah, bueno, lo que les puedo comentar es que la universidad depende bastante de la audiencia para seguir con estos cursos abiertos. O sea, nos toca tener un mínimo de 12 inscriptos, ¿no? Y si no tenemos estos 12, no podemos proseguir con los módulos después. Así que, uh, bueno, por si sea productivo para ustedes, ¿no? Y si alcanzamos a los inscritos, vamos a seguir con más módulos, ¿sí? Más o menos así como funciona, ¿no? ¿Está bien? Sí, perfecto. Sí. Bueno, entonces, en la obra de Antonio Cándido, en esta entrevista, ustedes se van a percatar que él habla mucho de formación, ¿no? De formación de la literatura brasileña, ¿no? Y por esto también les voy a comentar un poco sobre la formación histórica de Brasil. Claro que es algo muy sintético, ¿no? Hay un riesgo, ¿no? De hacer esto, ¿no? En poco tiempo, pero igual les puedo recomendar después, si les interesa, obras fundantes sobre la historia del país también. Muchas de ellas están traducidas al español, ¿sí?
Y Antonio Cándido también hace esta publicación, formación de la literatura brasileña, en analogía a otras obras como Formación Económica de Brasil, ¿no? De Celso Furtado. Entonces, estaban ahí en un círculo de investigadores de la historia del país también. Él lo hace con este prisma, ¿no? En las artes, sobre todo en la literatura, ¿sí? Uh, entonces, así que muy bienvenidos, ¿no? Estoy muy contento en estar con ustedes acá. Es un gusto y, bueno, perdonen por mi español, así que voy aprendiendo también con ustedes, ¿no? Ustedes me van a enseñar bastante sobre literatura ecuatoriana, sobre el idioma también. Estoy tomando unas clases de quichua también para aprender algo, ¿no? Pero igualmente toca practicar el español. Este Instituto Guimarães Rosa es es una, es un agente de diplomacia cultural, ¿no? De Brasil. Por analogía al Instituto Cervantes, ¿no? En Portugal, en el Instituto Camões, se fundó el Instituto Guimarães Rosa. Guimarães Rosa es un escritor Sí. muy importante de Brasil, también muy influenciado por la literatura alemana, ¿no? Es interesante esto porque la novela de formación va a influenciar bastante Gonçalves Dias, que vamos a intentar presentarlo hoy, y va a seguir influenciando muchos otros autores de Brasil, ¿no? Este tema de la formación, incluso pensar la formación de la literatura, ¿no? O sea, esta idea de formación, ella tiene algo de romance, ¿no? De romántica, ella tiene algo del romanticismo, ¿no? Así que el instituto está para este poder suave, ¿no? Este soft power, ¿no? Difusión de las artes de Brasil, de la literatura, y en el marco de este instituto es que llegué a la Universidad Andina, ¿no? En un marco de un convenio con la Embajada de Brasil y la Universidad Andina Simón Bolívar. Así que tenemos también oportunidades de publicar textos desde la embajada también. La embajada tiene este interés en proponer antologías, publicaciones, ¿no? Bilingües, ¿no? Español y portugués. Así que tenemos esta mirada de proyectos también aquí. Y por esto la idea es potencializar también los proyectos que ustedes ya tengan, ¿sí? Bueno, este es un mapa del Brasil contemporáneo, ¿no? Voy a tratar de ser sucinto, ¿no? Por aquí ustedes pueden mirar que estas zonas verdes están sobre todo lo que podemos llamar de norte de Brasil, acá, ¿no? Acá en Brasil llamamos estados, ¿no? Las provincias, en el Brasil contemporáneo, ¿no? Entonces aquí en estos estados, ¿no? Como Acre, Amazonas, Roraima, Mato Grosso, Pará, aquí se concentran las zonas verdes, ¿no? Esto se explica por muchos factores, no, obviamente no vamos a agotar este tema aquí, pero voy a subrayar un factor que explica esto, ¿no? Toda esta región más al norte de Brasil, acá más en esta costa ecuatorial, si gustan, ¿no? Llamar así, por acá, desde Maranhão acá, esta provincia, hasta las fronteras con Colombia, Perú, Venezuela, toda esta zona tuvo un proceso colonial muy distinto de esta costa atlántica y el centro-sur de Brasil, ¿no? Entonces, para nosotros, claro, siempre, nosotros brasileños, claro, siempre vamos a pensar que todas eran provincias de Portugal, está correcto, pero en la mirada portuguesa
la idea era que aquí había una colonia, ¿no? La colonia del Grão Pará y Maranhão, acá al norte, y toda esta costa y centro-sur sería la colonia de Brasil, ¿no? En la mirada del Imperio Portugués, ¿no? Esto es importante porque desde ahí se despliegan procesos coloniales un poco distintos, ¿no? Procesos de poblamiento distintos, ¿no? El sistema de esclavitud va a ser fuertísimo en esta colonia, ¿no? De Brasil, acá, en la costa atlántica, centro-sur, ¿no? Sobre todo la esclavitud de personas de África, ¿no? Y en esta colonia de Grão Pará y Maranhão, acá, más al norte, ¿no? La esclavitud indígena se va a mantener por más tiempo, ¿no? De manera muy didáctica, hasta 1530 solo había de modo oficial la esclavitud indígena en todas estas regiones en las dos colonias. Y después de 1530 se oficializa, ¿no? El sistema del llamado tráfico negreiro, ¿no? El tráfico negreiro que va a ser objeto de la poesía de Castro Alves, ¿no? Después. Así que entonces el Brasil de hoy ya fue dos colonias, ¿no? Incluso en los procesos de independización, ¿no? Si ustedes van a leer ahí en cualquier sitio de la web, la independización de Brasil va a estar ahí como 1822. Sí, de hecho, la independización de esta colonia de Brasil que les mencioné, ¿no? O sea, acá, de toda esta parte, acá, la costa atlántica, centro-sur, esta se va a independizar primero, 1822. Pero acá habían provincias que siguieron hasta 1823, ¿sí? Entonces, por esto, esta diferenciación es importante para nosotros, ¿sí? Y a lo largo de toda la historia de Brasil, como ustedes ahí mencionaron, ¿no? Es un territorio grandísimo y habrá este reto de unificar todas estas provincias, ¿no? Unificar estas dos colonias, ¿no? Y en cierta medida la literatura va a ser herramienta también en este intento de inventar un Brasil unificado, ¿sí? Entonces, lo que tenemos es el siguiente, ¿no? No se hablaba mucho portugués en el Brasil colonial, ¿no? En estas dos colonias, no se hablaba mucho portugués, ¿no? Entonces, lo que hubo fue una documentación, ¿no? Que los jesuitas hicieron de lenguas originarias que estaban sobre todo en esta costa atlántica de Brasil, ¿sí? Ah, y ahí tenemos esta dinámica de los llamados aldeamientos jesuíticos, ¿no? Fíjense que la idea de aldea, ¿no? La aldea es un concepto ibérico, ¿no? Algo como un pueblo, ¿no? Rural, ¿no? Ah, o sea, en la Galicia, en España, se habla mucho de la aldea, por ejemplo, ¿no? La aldea en Portugal también es una zona más rural, ¿no? Entonces ahí la idea sería, ¿no? Aglomerar los indígenas, ¿no? Que serían catequizados y esclavizados, ¿no? En una especie de pueblito, ¿no? De pueblito ahí, ¿no? Y los jesuitas
trataban de catequizar a los indígenas en lenguas, ¿no? En estas lenguas que son el llamado tupí o tupinambá, ¿no? Lo que pasa es que a lo largo del tiempo, a lo largo de esta difusión de la catequización de estas lenguas, se generó las llamadas lenguas generales, ¿no? Entonces ahí indígenas de etnias muy distintas que eran esclavizadas y también personas, también los colonos, ¿no? Personas que no eran indígenas, que eran ah, portuguesas, ¿no? Em- Empezaron a hablar estos idiomas, ¿no? El portugués de Portugal no era muy hablado en el Brasil colonia, hay muchos documentos que atestan esto, ¿sí? Así que el portugués de Portugal era sobre todo escrito, ¿no? Y se hablaban otras lenguas, ¿sí? Esto es importante porque esto va a generar una herencia, ¿no? Sobre todo con las lenguas de esta rama lingüística, el tupí, que va a ser materia prima de poesía romántica, ¿sí? Va a ser tema sobre todo, ¿no? O sea, así como se habla bastante sobre el uso del quichua en cuanto a una lengua general también a lo largo de la colonización, de países hispánicos, ¿no? Andinos sobre todo, estos procesos también sucedieron en Brasil, ¿no? O sea, la generación de nuevas lenguas, de lenguas generales a través de la colonización, ¿sí? Y desde ahí se suele clasificar de esta manera, o sea, dos lenguas generales distintas en estas dos colonias, ¿no? La lengua general paulista tiene que ver con la expansión en esta colonia de Brasil, en el centro sur. Y la lengua general amazónica tiene que ver con la expansión en esta colonia hacia el norte, ¿no? En la colonia del Gran Pará y Maranhão, ¿sí? Así que ustedes mencionaron sobre los paisajes, ¿no? De Brasil. Muchos de estos paisajes están nombrados o ya estaban nombrados, mejor dicho, en lenguas originarias también. Esto es interesante porque, sobre todo para ustedes que escriben, ¿no? Este dominio de, de las lenguas originarias es importante para rimar en otras lenguas también, ¿no? Entonces, hoy día hay muchos escritores indígenas, pero no solamente indígenas, que se utilizan del tupí conjuntamente con el portugués, por ejemplo, y ahí se amplían las posibilidades de rimar también, ¿no? Con el vocabulario de los dos idiomas, ¿no? Las posibilidades de combinar vocabulario de los dos idiomas en métricas, por ejemplo, se amplía, por ejemplo, ¿no? Y entonces tenemos que toda la fauna, la flora y los paisajes de Brasil, gran parte de los ríos, ¿no? Están nombrados en lenguas originarias, sobre todo de esta rama tupí, ¿no? Que fue la rama más explotada por los agentes de la colonización, ¿no? Así que va a ser objeto de muchos poemas también, de los románticos sobre todo, ¿sí? Y entonces el portugués brasileño va a tener, ¿no? Influencias de estas lenguas generales también. Acá, no se lo comenté a ustedes, ¿no? Pero acá tenemos una vocal, ¿no? Que es muy presente en el tupí. Y esta vocal, como no existía en portugués o en el idioma de otros viajeros, ¿no? Que arrimaron a Brasil, ¿no? No existía eh, en muchos idiomas, ¿no? Sobre todo románicos, ¿no? Entonces ella fue traducida, ¿no?
de muchas formas, ¿no? Las personas la escuchaban de otras formas, porque era un fonema que no existía en portugués, ¿no? Les voy aquí está la pronunciación. Aquí tenemos, ¿no? Esto sería, por ejemplo, aquí tenemos este que es Tietê, ¿no? Que es el río verdadero, ¿no? Un río importante de la región de São Paulo. Esto sería en tupí, sería algo como te, ¿no? ¿no? Es una vocal muy glotalizada, ¿no? Muy glotalizada. Así que imaginamos, ¿no? Que cada uno que escuchaba esto lo escuchaba a su moda, ¿no? Entonces, desde ahí hay muchos nombres de espacios, ¿no? En Brasil que tienen esta variación acá, ¿no? Porque aquí en donde había esta U, ¿no? Después se convirtió en I, U, ¿no? Y también con otras consonantes al lado, ¿no? Un G, un Du, Chi, Chiwa, ¿no? Entonces, desde ahí, un ejemplo de este contacto, ¿no? Del portugués con las lenguas originarias en la colonización de Brasil. Ah, entonces, allá teníamos una vocal. Acá tenemos una consonante, ¿no? Que sería algo como la R gringa, ¿no? Ustedes pueden, si me escuchan hablando portugués, ustedes se van a percatar que yo tengo un poco de esta R. Sí, o sea, es algo como una R gringa, ¿no? No se Ah, escuchó la R. perdón. Ahora se escucha. Quizás no estás compartiendo el audio, solamente quizás estás compartiendo la pantalla. Ah, sí, perdón. ¿Y el primer audio ustedes escucharon? No. No. Ah, ok, perdón. Sí. Ah, aquí. Un momento. Un momento. Bueno, aquí sería para que estuviera, ¿no? Pero igual les voy a enviar el enlace de las dos. Y ahí entonces ustedes lo escuchan. ¿Sí? Este y este aquí. Sí, entonces perdón, la vocal, que sería como una U, ¿no? Una vocal muy glotalizada, y esta R sería como ra, ¿no? Entonces, por aquí tenemos una abuela de lo que sería la lengua general paulista, ¿no? Esta lengua general paulista, además del contacto del portugués con el tupinambá, también tuvo contacto con el guaraní, y el guaraní tiene esta vocal. Esta vocal es muy presente. Tal vez ustedes ya han escuchado paraguayos hablando en español, y hay muchos paraguayos que hablan con esta R también, tal vez por influencia de esta R que llamamos retrofleja, ¿no? Le estoy ilustrando con estos sonidos, porque todo esto puede ser objeto de poesía, ¿no? Todo esto puede ser materia prima para enriquecer, ¿no? La escritura, ¿no? Así que esta R es muy presente en muchas zonas del centro y del sureste de Brasil, ¿no?
ahí está más o menos, se ubica mi dialecto también, adentro del portugués brasileño, ¿no? El modo como yo hablo sería más o menos así, ¿no? Y también se escucha bastante esta R en las comunidades que son remanecientes de la resistencia afrodescendiente, ¿no? En Brasil. En Colombia hay los palenques, ¿no? En Brasil hay los quilombos, serían, bueno, fueron estructuras de resistencia al sistema colonial, ¿no? Y estos quilombos todavía tienen remanecientes, ¿no? En algunos territorios de Brasil se reconocen que fueron quilombos, ¿no? A lo largo de la colonización, ¿no? Y en muchas de estas comunidades, ¿no? Que llamamos en Brasil quilombolas, ¿no? Que son descendientes de los quilombos, ¿no? Se escucha bastante esta R también, ¿no? Así que, de hecho, eh, se, se, se pueden, uno se percata que en estas distintas camadas, ¿no? Del idioma, ahí se sobreponen las lenguas, ¿no? Que estuvieran en contacto, en conflicto a lo largo de la colonización, ¿sí? Y otra clasificación importante desde la mirada colonialista, ¿no? Los jesuitas, como tenían la referencia del tupí, ¿no? Entonces oponían los indígenas como los que hablaban lenguas similares o parientes del tupí y los indígenas que no hablaban, que hablaban lenguas de otras ramas, ¿no? Ahí entonces habían los tupís y los tapayuna, perdón, y los tupí y los tapuya, ¿no? Los tapuya eran los indígenas que hablaban lenguas de otras ramas que ellos, jesuitas, no conocían, ¿no? Y además de los tapuya, habían los tapayuna. Los tapayuna eran los tapuyas que tenían la piel un poco más oscura, ¿no? En la mirada de los jesuitas, ¿no? Porque esta partícula una en tupí tiene que ver con el color más oscuro, ¿no? Así que esta clasificación era muy funcional en la mirada, sobre todo de los misioneros, ¿no? Tupís, tapuyas y tapayunas, ¿no? Y los tapayunas eran referidos en los textos coloniales como también estas personas que serían de un color más oscuro, ¿no? O sea, las personas negras también que llegaron, ¿no? Bajo el sistema de esclavitud, ¿no? Eran llamadas de tapayunas también, ¿no? O sea, se utilizó de un idioma originario también para generar un sistema de clasificación a lo largo del sistema colonial, ¿no? Entonces, contacto del portugués desde Portugal con, sobre todo, el tupí y estas lenguas generales, seguramente cambió bastante el idioma, de modo que hoy es casi que, bueno, es consensual, ¿no? Que el portugués hablado en Brasil es casi otro idioma, ¿no? Es un idioma, es un portugués muy distinto del portugués de Portugal, ¿no? Mientras que el portugués hablado en otras colonias, otras ex colonias portuguesas, no se alejó tanto del portugués europeo, ¿no? Del portugués de Portugal, ¿no? Bueno, después de mucho protagonismo de estos misioneros que utilizaban estas lenguas generales, ¿no? Bueno, el imperio portugués empezó a
se aflojar bastante, ¿no? Hubo la llamada Unión Ibérica, tal vez ustedes ya conozcan, ¿no? Unión de España con Portugal. Portugal perdió bastante con esto, con la Unión Ibérica. Portugal empezó a depender bastante económicamente de Inglaterra, ¿no? Y bajo muchas crisis coloniales que no tenemos tiempo para describirlas acá, ¿no? Una medida importante fue la expulsión de los jesuitas de estas colonias portuguesas acá en Sudamérica, ¿no? Cuando hubo la expulsión de los jesuitas, ahí sí se empezó a implementar, ¿no?, una imposición del portugués en Brasil. Entonces estamos hablando de mediados del siglo XVIII, ¿no? Ya casi fines del siglo XVIII, ¿no? Entonces ahí, solamente con la crisis colonial, después la independización, que se impone el portugués en estos territorios que hoy son Brasil. Les comento esto porque también por esto tal vez este portugués que es hablado en Brasil también, tal vez por esto, también se alejó bastante del portugués europeo, del portugués de Portugal, ¿sí? Y otro dato que es muy importante y complejo, contradictorio, y muchos escritores van a hablar sobre esto, van a retratar esto, es que tras la independización y la unificación de las dos colonias, ¿no?, después de 1823, el sistema esclavista seguía con toda la fuerza posible, ¿no? El sistema esclavista en Brasil se va a mantener, ¿no?, hasta, bueno, de modo didáctico, hasta 1888, ¿no? Entonces, desde ahí también mucha gente va a estar descontenta, ¿no? Pues las ideas liberales van a llegar también, ¿no?, en Brasil, sobre todo en este periodo de independización, ¿no? Esto es importante porque la llegada de ideas más liberales tiene que ver con el comienzo de un sistema literario en Brasil también, ¿no? Entonces acá de modo muy didáctico, ¿no?, muy sintético, ¿no? Entonces tenemos que aquí el llamado Brasil Colonia es más o menos desde 1530 hasta 1515, más o menos, ¿no?, en donde predominó bastante, ¿no?, estas lenguas generales. Casi no se hablaba portugués, ¿no?, por las personas que no eran agentes del imperio portugués, ¿no? Y desde ahí entonces hay la expulsión de los jesuitas, ¿no?, prohibición oficial de las lenguas generales, cualquier otro idioma que no fuera portugués, ¿no?, y gran inestabilidad política, ¿no? Incluso tras la independización, bueno, habrá mucha polémica, ¿no? Pues el imperador de Brasil en verdad era portugués, ¿no? Don Pedro era portugués. Después vamos a hablar más sobre él, ¿no? Y el llamado Brasil Imperio, entonces, es este periodo didácticamente, ¿no?, de 1822 hasta 889, ¿no? Después de 889, hay un golpe ahí que es llamado la Primera República de Brasil, ¿sí? Entonces, ahí sí, en este periodo llamado Brasil Imperio, es en donde está explícito, ¿no?, un intento de fortalecer la lengua portuguesa, incluso porque la lengua portuguesa sería una herramienta en este reto de unificar todo este territorio grande, ¿no? La lengua fue una herramienta de imposición importante para intentar unificar esto que sería uno solo país, ¿no?
Y ahí hay algunos fomentos importantes, ¿no? Como la creación del Instituto Histórico Geográfico Brasileño, ¿no? En este periodo del llamado Brasil Imperio. Muchos escritores del romanticismo brasileño van a trabajar en este Instituto Histórico Geográfico Brasileño, ¿no? Entonces, desde ahí van a investigar narrativas, van a hacer algo como una etnografía de la época, ¿no? Con los parámetros de la época, ¿no? Van a viajar bastante sobre estas zonas más lejanas del país, ¿no? Incluso Gonçalves Dias es el autor de la canción del exilio, ¿no? Gonçalves Dias viajó por toda esta zona amazónica, ¿no? Porque desde ahí se va a empezar a diseñar una política educacional en Brasil. La escuela no existía prácticamente, ¿no? En este periodo del Brasil Imperio, que incluso se va a diseñar una idea de que es importante que hayan escuelas y que estas escuelas enseñen portugués, que estas escuelas impongan el portugués a toda la población, ¿no? Es una construcción, ¿no? Ahí sería claramente el proceso de invención de la nacionalidad, ¿no? Y estos escritores del romanticismo son importantísimos en este periodo, justamente porque fueron agentes de esta expansión de la lengua, ¿no? Y también de una, podemos decir que el país tenía una serie de conflictos que, de cierta forma, también eran apagados por la producción literaria que en muchos casos era muy idealizada en las primeras generaciones del romanticismo brasileño. Para que ustedes tengan idea, este mapa con com estes colores acá distintos, ¿no? Cada color distinto acá es de una rama lingüística distinta de las lenguas originarias de Brasil, ¿no? Entonces aquí, claro, no se puede visualizar muy bien, pero se puede tener una idea de que hay una diversidad lingüística muy grande en Brasil, habían miles de lenguas, todavía se mantienen muchas, hay más de 200 lenguas, por lo menos, ¿no? Por lo menos 200 lenguas originarias en Brasil hoy, siglo XXI, ¿no? Y más de 300 etnias, ¿no? Autodenominadas hoy. Entonces, imagínense antes, ¿no? Siglos antes, ¿no? Entonces, sí, hubo un esfuerzo, ¿no? Declarado, ¿no? De generar algo que fuera simbólico para unificar todo este territorio que de hecho es grande, ¿no? Acá, de manera muy rápida, un esquema de lo que hablamos ahora, ¿no? La primera capital de Brasil estaba acá, Salvador, ¿no? Acá habían algunos poetas que escribían y no tenían mucha recepción acá, ¿no? Pues imagínense, ¿no? Después de lo que hemos hablado ahora, ¿no? No había no había muchas comunidades letradas en portugués, tampoco en lenguas originarias en Brasil, ¿no? Entonces los primeros escritores no tenían mucha recepción acá, no había un sistema, no había un circuito, ¿no? Literario todavía, ¿no? Ah, después esta capital se va a cambiar, ¿no? Se va a cambiar para acá más abajo en Río de Janeiro. Río de Janeiro tiene todo que ver con el romanticismo, ya vamos a hablar más sobre esto, ¿no? Acá son estos movimientos, ¿no? De colonización. Entonces acá, para subrayar, acá desde San Luis está la expansión de la colonia del Gran Pará y Maranhão, la colonia acá del norte, ¿no? Desde acá, São Paulo, la expansión de la colonia de Brasil, sería así como en diagonal, ¿no? Fue un movimiento más o menos así, hacia arriba, hacia este interior acá, ¿sí? Acá, en este sentido de acá,
abajo, esto tiene que ver, acá en San Luis, tiene que ver con un flujo de llegada de esclavos desde África muy importante, y acá también, en Salvador. Otro flujo importantísimo de llegada, ¿no? O sea, el tráfico negreiro, ¿no? Así lo llaman, ¿no? En la historiografía, tenía en Salvador y San Luis como sus principales puertos de llegada de estas personas que van a ser fundamentales para un sistema muy lucrativo que se va a mantener por mucho tiempo en Brasil, sobre todo porque era muy lucrativo para la colonia y después para las personas uh, que tenían esta herencia, ¿no? de los colonizadores. ¿Sí? Y acá, de modo muy esquemático también, entonces acá un ejemplo de cómo fue más o menos la expansión jesuítica acá en verde, ¿no? Con la difusión de las lenguas generales de base indígena, ¿no? Más o menos se expandieron hasta acá, ¿no? Este es el caso de la colonia del norte, Gran Pará y Maranhão, ¿no? Gonçalves Díaz llegó hasta acá, viajando en barco, ¿no? Él viajó hasta estos rincones acá para visitar estos pueblos, a ver si había escuelas, si no había escuelas, ¿no? Gonçalves Díaz, además de un escritor importante, fue un agente, sobre todo del Brasil Imperio, ¿no? Fue una persona importante para la política imperial, ¿no? Del Brasil Imperio. Sí, después, con la crisis de la colonización, ¿no? Este tipo portugués, Marqués de Pombal, ¿no? Él va a decretar la prohibición oficial de todas las lenguas que no sean el portugués. Fíjense que estamos hablando del siglo XVIII, ¿no? Entonces ahí hay momentos importantísimos para la, para la génesis del circuito literario de Brasil, ¿no? Después de esta expulsión de los jesuitas con Marqués de Pombal, prohibición de las lenguas originarias, ¿no? En 1808, ¿no? Por cuenta de las invasiones napoleónicas, ¿no? La familia real portuguesa va a arrimar en Brasil, ¿no? Ellos huyen a Brasil, ¿cierto? Y para que fueran, ¿no? Una familia real, de modo simbólico, ¿no? Empezaran a fomentar la construcción de un circuito cultural, de un circuito artístico en Brasil. Y entonces, en este periodo importantísimo para la literatura, que se va a crear, ¿no? Se va a crear los primeros periódicos de Brasil, va a llegar la prensa, ¿no? La capital de Brasil, entonces, tiene un cambio importante, ya no es más Salvador, ¿no? Y entonces la capital de Brasil será Río de Janeiro, ¿no? Por esto también la importancia histórica de Río de Janeiro, ¿no? Entonces, los primeros periódicos, ¿no? La prensa se va a arrancar, ¿no? En cuanto circuito, ¿no? En cuanto sistema, en este periodo de huida de la familia real portuguesa, ¿no? Esto es importantísimo, ¿no? Porque el Brasil imperial, después, tras la independización, va a tratar de mantener esta línea de herencia. También porque las personas que protagonizaron, ¿no? La independización de Brasil eran portuguesas, en verdad. Eran personas portuguesas, ¿no? Entonces, así que se van a fundar entonces, ¿no? Los primeros teatros, museos, ¿no? Jardín botánico, ¿no? Y también va a llegar mucha literatura portuguesa ya de manera que no haya tanta distancia temporal, ¿no?
de la llegada de las obras, ¿no? Las obras van a llegar más rápido, lo que sale en Europa empieza a llegar un poco más rápido en Brasil y llega, además de la literatura de Portugal, de la literatura portuguesa, llega bastante literatura francesa también, ¿no? Esto es importante. Desde ahí, el portugués brasileño mismo, ¿no? El portugués brasileño va a recibir muchos préstamos también del idioma francés, también, ¿no? Que era muy influyente en esta época, ¿no? Entonces, desde ahí tenemos el origen, ¿no? Muchos de ustedes ya saben, ¿no? El origen de estos conceptos, ¿no? De novela y de romance, ¿no? La idea de novela tiene mucho que ver con esto de la prensa, ¿no? Que llegaba en Brasil ahí con la familia real portuguesa, ¿no? Ah, en latín, novelo, ¿no? Tiene que ver con el nuevo, ¿no? Con la noticia, ¿no? Con la noticia, ¿no? Entonces ahí en italiano hay esta derivación, ¿no? De la palabra novela, ¿no? Y este género, entonces, ¿no? Este género literario, novela, como muchos de ustedes, perdón, como muchos de ustedes ya saben, se empezaron a publicar, ¿no? Las novelas en los llamados folletines, ¿no? En prensa, en los periódicos, ¿no? Acá en la imagen hay una imagen muy mala, ¿no? Porque es de un original de Memorias de un Sargento de Milicias, que es una novela que fue totalmente publicada en este sistema de folletines, ¿no? Entonces los escritores, ¿no? Las escritoras publicaban capítulos en los periódicos, ¿no? En algunas partes ahí como adjuntos, ¿no? A veces de los primeros periódicos, ¿no? Entonces, Río de Janeiro es el marco cero de la prensa de Brasil. Es importantísimo, ¿no? Importantísimo. Aunque antes de esta época de la familia real portuguesa, habían algunos círculos, ¿no? En donde las personas publicaban algo, sobre todo los masones, ¿no? Sobre todo los masones en Minas Gerais, ¿no? No era algo tan sistémico como se volvió en Río de Janeiro después, ¿no? Y este aspecto sistémico es importante para que haya audiencia, para que haya lectores, para que haya recepción de las obras, ¿no? Y es importante este matiz de las etimologías, a mí me parece interesante, porque en portugués, entonces, ¿no? Este género que en español es novela, en portugués es romance, ¿no? Llamamos este tipo de texto en prosa, ¿no? Que suele tener capítulos, ¿no? De la historia, ¿no? Este texto se llama romance en portugués y la etimología del romance tiene que ver con un aspecto importante también del romanticismo, que es este estilo de las tradiciones orales, ¿no? De estas lenguas románicas, ¿no? O sea, la tradición oral de estas lenguas tiene también sus métricas propias, por ejemplo, ¿no? Entonces, la idea del romance, ¿no? Que está más fuerte ahí eh, en esta sección del género literario en portugués, ¿no? Ah, nos enseña también a mirar sobre esta tradición oral, sobre todo del portugués medieval, ¿no? Porque aquí tenemos que pensar que el romanticismo va a romper también con algunas métricas neoclásicas, ¿no? Entonces esto es interesante, ¿no? Porque el romanticismo en, en su lirismo, ¿no? En su poesía, va a traer cierta libertad para tradiciones orales de estas lenguas románicas, ¿no?
sobre todo ahí que estamos hablando de portugués, español, ¿no? Entonces, esto me parece interesante. Mientras que en español miramos más bien a, a la forma, al formato del género literario, ¿no? En su medio de reproducción, ¿no? En la prensa, ¿no? Con la noticia, la novela, ¿no? El nuevo, ¿no? Esto me parece muy interesante, ¿sí? Entonces ahí ya cuando hablamos de la ruptura que el romanticismo hace en relación al neoclasicismo, podemos pensar que el neoclasicismo, bueno, por lo menos en Brasil, ¿no? Trataba de ajustar los temas a las medidas, a las métricas clásicas, ¿no? O neoclásicas, ¿no? Sonetos decasílabos, ¿no? Mientras que el romanticismo va a tener un poco más de libertad en relación a la métrica. No es una libertad total, no, no es una libertad total, pero es una apertura, ¿no? O un rescate de métricas medievales también, ¿no? Que son muy productivas, ¿no? Para la poesía de esta corriente, ¿no? Entonces, aquí entonces, es muy importante este periodo de florecimiento del circuito artístico cultural en Río de Janeiro, sobre todo por lo que ustedes van a leer en el texto de Antonio Cándido, ¿no? O sea, ah, ¿cómo hablar de literatura o cómo hablar de un sistema literario en aquel periodo colonial, ¿no? O sea, tampoco se escribía en portugués en las colonias de Brasil, se escribía muy poco, ¿no? Hay autores, claro, hay autores muy interesantes en la literatura colonial de estas colonias, ¿no? De Brasil, ¿no? Pero ellos no tenían mucha recepción adentro mismo, ¿no? De estas colonias, ¿no? O sea, la idea de sistema es formada justamente, ¿no? Por quien escribe, ¿no? El objeto, ¿no? Las obras, ¿no? Las personas, la audiencia, ¿no? Los lectores, ¿no? Traductores también importantísimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Gonçalves Dias es un escritor y un traductor de la lengua alemana. Esto es muy importante. Él tradujo, ¿no? Él tradujo obras de Schiller, ¿no? Conocía bastante la obra de Goethe, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, el rol de la traducción en este sistema a mí me parece fundamental, ¿no? Para difusión de estilos, ¿no? Es fundamental. Escuelas también, ¿no? En donde se pueden enseñar estas obras también, ¿no? Estas obras literarias, ¿no? Mercados editoriales, ¿no? Sobre todo, ¿no? Medias también, ¿no? Medios de difusión de estas obras, ¿no? Obvio que en el romanticismo, cuando pensamos en medias, estamos pensando en medias escritas, ¿no? En la prensa, sobre todo. Pero hoy día no, hoy día ya esto se amplía bastante, ¿no? Cuando hablamos de medias, ¿no? Con el tema del libro digital también y del video, ¿no? Bueno, hoy hay muchas opciones, ¿no? El podcast también, audiobook, y también tenemos la crítica, también, ¿no? La crítica que va a influenciar bastante acá las escuelas, ¿no? ¿Quién elige las obras? ¿Quién elige quién es eh, el autor que va a ser leído, ¿no? ¿Quién elige, ¿no? Pues desde aquí, ¿no? Desde esta relación entre crítica y escuelas, surge, por ejemplo, los estudios culturales, ¿no? Cuando empezaron a evaluar cuáles eran las obras que se enseñaban en Inglaterra, ¿no? De literatura, ¿no? Cuando
algunas personas empezaron a crear grupitos que investigaban solamente esto, ¿no? ¿Cuáles eran las obras que se enseñaban en las escuelas, ¿no?, de Inglaterra? Ahí surgen los estudios culturales, ¿no? Pues esta idea de canon ya no puede ser interpretada con mucha velocidad, ¿no? Es compleja, lleva tiempo, y lo que lleva tiempo para construirse, lleva tiempo para cambiarse después también, ¿no? Bueno, entonces sí, sería la idea de un sistema literario, ¿no? Ah, está ahí más fuerte, ¿no? Empieza, ¿no? Empieza, podemos decir que hay un bosqueo, ¿no?, de este sistema literario en esta transición, ¿no?, con la independización de Brasil, ¿no?, cuando hay esta generación de un circuito, ¿no?, de prensa, de periodismo en Río de Janeiro, ¿no? Y desde ahí, entonces, hay esta serie de intercambios, ¿no? De intercambios por medio de las artes también, ¿no? Y es importante, ¿no? Hay recepción, ¿no? Los autores, las autoras, de hecho, son leídas, ¿no? Son leídas. Y la prensa de la época explicitaba bastante esta recepción de las obras, ¿no? Y desde ahí, entonces, hay algunas polémicas, ¿no?, sobre la historia de, de la literatura de Brasil, ¿no? Estas obras que las puse acá en las imágenes, ¿no? Aquí tenemos una pelea clásica en la historia de la literatura brasileña. Antônio Cândido, con la formación de la literatura brasileña, va a sustentar básicamente lo que les dije acá sobre la importancia del neoclasicismo, la transición del neoclasicismo hasta el romanticismo para este comienzo de un sistema literario, y Haroldo de Campos, que es un crítico y poeta muy importante, va a criticar a Antonio Cândido y va a decir que hubo un secuestro, ¿no? Se apagó el barroco de la historia de la literatura brasileña, ¿no? Son dos interpretaciones riquísimas. Es un debate, ¿no? Es un debate muy, muy interesante, sobre todo para ustedes que ya investigan, ¿no?, literatura. Me parece que es un debate interesante, ¿sí? Entonces, desde ahí, ¿no?, desde la independización, después, ¿no?, Río de Janeiro se vuelve un punto importantísimo, ¿no?, para la prensa, para la escritura en portugués acá en Brasil, ¿no? Entonces ahí el portugués, de hecho, pasa a ser un idioma muy utilizado, ¿no? Y entonces acá en negro, ¿no?, sería el apagamento, ¿no? El apagamento de las lenguas originarias, ¿no?, que estaban acá en verde, el apagamento con la expansión del portugués, ahí también con una escolarización cada vez más masiva en el país, ¿no? Bueno, no hay tiempo para detallar mucho, pero en Brasil hubo lo que se llamó golpe de mayoridad, ¿no?, de Don Pedro II, ¿no? Ah, el Brasil Imperio empezó con muchas revueltas, ¿no? Mucha gente descontenta, ¿no? Mucha población organizada también. Es una serie de revueltas, ¿no?, en este periodo, ¿no? Ahí, sobre todo en esta década, ¿no?, que se llamó uh, período regencial, ¿no?, en portugués, ¿no? Los regentes eran personas que asumían, ¿no?, estaban en el poder del imperio, mientras el hijo del emperador que abdicó, ¿no?, del imperio, Don Pedro I, su hijo no tenía edad para estar para asumir el poder, ¿no? Su hijo era un niño, ¿no?
Entonces ahí habían los regentes, ¿no? Los regentes seguían ahí, fueron unos 5 regentes, si no me equivoco, a lo largo de esta década, 1830, 1840. Ahí hubo una matanza tremenda, ¿no? Ah, por cuenta de muchas revueltas populares que habían, ¿no? En todo este proceso de intentar unificar todo este territorio. Había mucha gente descontenta con la independización, ¿no? Y también va a empezar una pelea fuerte entre liberales que ya tenían la idea del abolicionismo, ¿no? Ya tenía una idea de industrializar el país y los conservadores que tenían ganas de mantener la esclavitud, ¿no? Entonces, mucha inestabilidad, ¿no? Mientras avanzaba esta idea de imponer el portugués en cuanto herramienta de unificar todo ese territorio, ¿no? Y aquí tenemos, entonces, fases muy escolares del canon literario en Portugal, en parte, ¿no? Y en Brasil, ¿sí? Um, bueno, entonces acá tenemos el siguiente, ¿no? Um, Acá tenemos, en el periodo colonial, tenemos esto que se llamó quinhentismo, que es sería la historiografía, las crónicas coloniales, ¿no? Documentación de los portugueses acerca de Brasil, documentación misionera, ¿no? Este es el llamado quinhentismo, ¿no? Por cuenta de este marco de 1500, ¿no? Ahí después tenemos el seiscientismo, ¿no? Por cuenta de acá, 1600, ¿no? Que también es más conocido como barroco, ¿no? El barroco va a tener escritores que van a utilizar la sátira, sobre todo, la sátira anticolonial, ¿no? Ah, el barroco tiene de hecho, su importancia, ¿no? Eran autores que estaban ahí como que aislados, ¿no? Y criticaban bastante el sistema, el sistema colonial portugués, sobre todo, ¿no? Y ahí después, acá, 1700 y mediados, ¿no? Mediados del siglo XVIII, acá tenemos el neoclasicismo, que no tendremos tiempo para hablar sobre el neoclasicismo, ¿no? El neoclasicismo va a ser muy fuerte en una provincia, ¿no? De Brasil, que hoy es el estado de Minas Gerais, ¿no? En Minas Gerais habrá el movimiento conocido como Inconfidencia Mineira, ¿no? Es un movimiento muy influenciado por los masones, ¿no? Por la masonería, ¿no? Entonces ahí personas influenciadas por el iluminismo, ¿no? Comienzos del iluminismo, también van a criticar bastante el sistema colonial, ¿no? Portugués, sobre todo porque ahí Portugal ya siempre que, siempre que había una crisis económica allá en la metrópole portuguesa, echaban la culpa a las colonias que estaban sobre todo en Sudamérica, ¿no? Y ahí habían consecuencias en impuestos, en modos cada vez más abusivos, ¿no? Con la población local. Y Minas Gerais tiene este nombre porque mina tiene que ver con la minería, ¿no? Fue una zona de mucho extractivismo, ¿no? Minero, ¿no? Sobre todo de oro, ¿no? Ah, que funcionaba con el tráfico negrero, ¿no? Bajo la esclavitud, ¿no? Entonces es un periodo que no vamos a hablar mucho, ¿no? Pero es interesante en el neoclasicismo que ya se hablaba ahí de una herencia indígena en Brasil, ¿no? Ya se hablaba ahí
en el neoclasicismo, pero con métricas clásicas, ¿no? Se ajustaba todo a métricas, a los decasílabos, al soneto, ¿no? A todo que era considerado verso clásico, ¿no? Y entonces aquí lo que llamamos de era nacional, ¿no? Es ya tras la independización de Brasil, ¿no? Acá tenemos una oposición importante también entre brasílico y brasileiro, ¿no? El brasílico era el gentilicio utilizado por el sistema colonial, ¿no? Brasílico tenía que ver con las personas que explotaban, ¿no? El brasílico, ¿no? Ah, tenía que ver con el gentilicio de Brasil en oposición al brasileiro. Ahora me explico mejor para ustedes, ¿sí? ¿Qué pasaba con el brasileiro en el período colonial? Brasileiro, así como otras palabras que indicaban profesiones en Brasil, como pedreiro, carpinteiro, brasileiro, en el sistema colonial era persona que manejaba el extractivismo, que extraía o que vendía, que compraba una, una especie de planta, ¿no? Un árbol que se llamaba palo Brasil, ¿no? Entonces el brasileño era la persona que manejaba el extractivismo de este palo Brasil, ¿no? Que tenía de esta madera, de este árbol, sale una tintura que era muy utilizada en, en todo el circuito textil, ¿no? Entonces, el palo Brasil fue una de las primeras especies explotadas por la colonización portuguesa en Brasil, ¿no? Entonces, el brasileño no tenía nada que ver con gentilicio en el sistema colonial, ¿no? El gentilicio era brasílico, ¿no? Por esto también las lenguas brasílicas eran las lenguas generales, ¿no? Que los jesuitas adoptaban, ¿no? Entonces, de hecho, fue un esfuerzo grande para inventar, ¿no? Esto que es el brasileiro, la nacionalidad brasileña, ¿no? Hay cambios de sentidos de las palabras que son muy importantes ahí en esta larga historia, ¿no? Entonces aquí, el romanticismo, ¿no? En Brasil, ¿no? Está en este periodo que coincide con el Brasil imperial, el Brasil imperio de Dom Pedro I, que abdica, no aguanta la presión de las revueltas, y después Dom Pedro II, ¿no? Que va a fomentar un poco de investigación sobre qué sería este territorio que era Brasil, ¿no? Va a fomentar investigación, ciencias y va a fomentar un poco las artes también, ¿no? Y después vamos a hablar con más tiempo sobre las otras corrientes, ¿no? Realismo, en las escuelas, Machado suele estar acá en el realismo. Hay que tener en cuenta que estas corrientes literarias a veces llegan de una sola vez para una persona, ¿no? A veces llegan de una sola vez, ¿no? Ah, volvemos en el tema de la recepción, ¿no? Volvemos al tema de la recepción. ¿Cómo llegan estas ideas, no? ¿Cómo llegan estas ideas, no? Siempre llegaban tarde, ¿no? Siempre llegaban tarde porque estamos hablando de un país que era colonia de Portugal, ¿no? Entonces, lo que eran vanguardias llegaban siempre un poco más tarde en este territorio que hoy es Brasil, ¿no? Además de esto, a veces habían personas, grupitos de artistas que recibían de una sola vez más de una de estas corrientes literarias, aunque fueran opuestas, ¿no? Pero llegaban de una sola vez, incluso porque era tardío, eran procesos que tardaban, ¿no? Esto es muy importante, es muy importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Machado, ¿no? Machado de Assis va a escribir poemas que algunas personas van a interpretar como del romanticismo, ¿no?
va a escribir también después otros textos que otros van a llamar de parnasiano, que estaría más cerca acá del simbolismo, ¿no? Entonces, esto es muy didáctico, ¿no? Y la didáctica a veces reduce, ¿no? La complejidad de la historia literaria, ¿no? Sí. Entonces, como les había mencionado, hubieran algunos autores, ¿no? De la literatura colonial que no van a tener tiempo de trabajar en este curso, tal vez en otros cursos, ¿no? Acá me gustaría destacar dos, ¿no? Gregorio de Matos, que sería del barroco brasileño, y Tomás Antônio Gonzaga, que sería del neoclassicismo, ¿sí? Ah, ambos criticaron bastante el sistema colonialista, ¿no? Cada uno a su modo, ¿no? Eh, lo que pasa es que no tuvieron mucha recepción en su época misma, ¿no? No tuvieron mucha recepción contemporánea, al mismo tiempo que publicaban y escribían, ¿no? Incluso mucho de la obra de Gregorio de Matos fue encontrada después, muchísimo después de su muerte, ¿no? Entonces, por esto que Antonio Cândido, por ejemplo, sustenta esta tesis de que el sistema literario empieza ahí en comienzos del romanticismo en Brasil, ¿no? Pero estas obras son interesantísimas, ¿no? O sea, las cartas chilenas, por ejemplo, de Tomás Antônio Gonzaga, ¿no? No tenían nada que ver con Chile, ¿no? Pero él las hizo así también porque si escribiera de manera muy directa, lo mataban, ¿no? Lo matarían seguramente, ¿no? Incluso él fue a la cárcel, ¿no? Se quedó preso por mucho tiempo, ¿no? Y había un- una réplica también de un proyecto de Montesquieu también en esta obra de Tomás Antônio Gonzaga, muy interesante, ¿no? Que es utilizar las cartas, ¿no? Para esquivarse, ¿no? De esta censura colonial y utilizar los seudónimos también, ¿no? Y desde ahí él hablaba muy mal de los que gobernaban, ¿no? Estas provincias coloniales. Hablaba muy mal, con muchas palabrotas incluso, ¿no? Y Gregorio de Matos también. Gregorio de Matos es conocido como Boca del Infierno, ¿no? Porque utilizaba palabras a veces muy bajas para hablar mal del sistema colonial, ¿no? Y hoy día hay adaptaciones, ¿no? De estos textos coloniales, ¿no? Les voy a mostrar un poema de Gregorio de Matos, no sé si ustedes escuchan, me gustaría que ustedes me confirmaran, ¿sí? Si escuchan, ¿ok? Vamos acá a ver si funciona. Y ustedes me confirman, por favor, si escuchan. Esta es una adaptación de un poema de Gregorio de Matos que se instaló, ¿no? Se volvió una instalación del Museo de la Lengua Portuguesa, que está en São Paulo, en Brasil. Para, para que tengan una idea de los poemas de Gregorio de Matos. Y me confirma si escuchan, por favor. No se escucha nada. ¿No se escucha? No. Yo creo que tienes que dejar de compartir y volver a compartir la pantalla completa. Generalmente ahí se comparte con el audio. Ok, vamos a intentar entonces. Sí. A ver. Mm, a ver.
¿Se escucha? No, aún no. Ok. Bueno, les voy a dejar con los enlaces después entonces, ¿sí? Porque ya nos pasó el tiempo, ¿ok? Después Ok. escuchamos, ¿sí? Por cuenta del tiempo, ¿sí? Creo que es mejor. Y ahí para la próxima ya voy a arreglar esto, ¿sí? Vamos a llegar acá en el... sí, estas... Aquí escuchan. No, ¿Así se escucha? no. No, también. Ok, ok, también. Voy a arreglar esto para la próxima clase. Ok. Bueno, vamos a seguir después, ¿no? El jueves, ¿no? Pero acá me gustaría entonces hablar rápidamente del manifiesto, ¿no? El manifiesto del romanticismo en Brasil suele ser considerado este texto, ¿no? De Gonçalves Magalhães, ¿no? Hay dos escritores con nombres un poco similares en este periodo. Gonçalves de Magalhães es este que es muy conocido por este manifiesto del romanticismo en Brasil, ¿no? Él ahí va a utilizar algunas categorías, ¿no? De la crítica. Ah, él es más conocido por este manifiesto, ¿no? Gonçalves Dias, en cambio, es más conocido por su métrica y por su trabajo en cuanto agente, ¿no? Del Brasil imperial, ¿no? Pero es igual interesante el manifiesto de Gonçalves de Magalhães, porque fue igualmente, ¿no? Publicado en la prensa de Río de Janeiro, ¿no? Y es interesante porque ah, él va a priorizar, ¿no? El fin, ¿no? Los fines que serían como la, el contenido de expresión, ¿no? El expresionismo, ¿no? Del romanticismo, ¿no? Ah, y no solamente la métrica, la forma, ¿no? O sea, los temas eran prioritarios, ¿no? ¿Cuáles temas, no? Temas como la nacionalidad, ¿no? Ah, orígenes, ¿no? Nostalgia también, ¿no? Muchos de estos escritores vivieron o solamente estudiaron, o estudiaron y trabajaron en Europa y ah, publicaron, publicaron en los dos países, en Portugal y Brasil, ¿no? Y entonces muchos tenían también este sentimiento de nostalgia del país de origen, ¿no? Que estaban ahí en Portugal o en otros países, ¿no? Como en el caso de Gonçalves Díaz, ¿no? Estaba en Alemania, trabajó en Alemania por mucho tiempo. Y entonces tenía este sentimiento de nostalgia también expreso prioritariamente en su poesía, ¿no? Y entonces la forma, la métrica se adecuaba un poco a este contenido, ¿no? A estos contenidos, el sentimiento, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El sentimiento era prioritario, ¿no? Y la forma se adecuaba un poco. Claro, no era, estamos lejos de, de estar hablando de una libertad total de la métrica, no es esto, no es esto. Pero en relación al neoclasicismo, ¿no? Ah, no hay tanto rigor con la métrica clásica, ¿no? Hay más variación, hay bastante variación de métricas, ¿no? Y es importante que cada lengua románica, por ejemplo, ¿no? Tiene sus métricas, ¿no? Hay algunas que tienen métricas muy peculiares, ¿no? Muy propias, ¿no? Entonces ahí hay espacio para esta diversidad
de métricas de cada uno de estos idiomas románicos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, vamos a parar por acá y entonces podemos leer para jueves el texto de la canción del exilio, ¿no? De González Díaz, ¿no? Ahí vamos a tener un poco más de tiempo para leer la canción del exilio y vamos a intentar leer también El barco negrero, ¿ok? ¿Ustedes recibieron el correo con los textos? ¿Todos Sí. recibieron? Sí, Sí, lo estuvimos hace algunos días y sí tuvimos tiempo de leer, por lo menos yo. Perfecto, perfecto. Sí, está bien. Entonces, yo creo que así creo que estaría bien, ¿no? Tendremos ahora tiempo para leer Canción del Exilio y leer los fragmentos del barco negrero, ¿no? ¿Está bien? Muy bien. Sí. Entonces, sí, no, estoy pensando acá en este tema de la comunicación, ¿sí? Entonces, yo voy a generar un enlace y por si tenga interés en mantener contacto por WhatsApp, les voy a enviar el enlace por correo y no es obligatorio, ¿sí? Ahí si gustan, pueden tener este contacto también, ¿ok? Perfecto. Sí, nada obligatorio, ¿está bien? muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a ustedes, ¿sí? Un gusto. Entonces, ahí estamos hablando y para jueves, entonces, Canción del Exilio y Barco Negrero. Cualquier Ok. inquietud pueden escribirme o por correo o por WhatsApp, ¿está bien? Muchas gracias. Listo, muchas gracias. Feliz Gracias. descanso. Luego, buenas noches. Antonio. a todos. Gracias. Buenas Buenas noches. noches. Feliz Hasta Buenas semana. noches a todos. Bye.